Ya estamos aquí, así que bienvenidas. Yadira, buenas, bienvenida. Muchas gracias, Helen. Un gusto estar aquí con Cimerfocus y contigo también. Gracias, Yadira. Para Cimerfosis es un gusto poder transmitir hoy, iniciar nuestro congreso en este mes tan especial que es el mes de la mujer, ¿verdad? Mañana conmemoramos y celebramos el Día de la Mujer y eh, cómo a medida del tiempo la mujer se ha abierto caminos para sobresalir, ¿verdad? Em, Hoy pues vamos a hablar acerca de un tema muy, muy importante, pero antes quiero presentar a nuestra querida Yadira Monterroso. Ella es psicoterapeuta y trabaja es parte del equipo de Psicoayuda Guatemala y nos honra con su presencia y nos va a estar compartiendo información muy, muy importante desde su experiencia de vida, experiencia como psicoterapeuta y los conocimientos que ella tiene. El tema de hoy es reconcíliate contigo misma. ¿Por qué es importante este tema? Y por qué es importante trabajar en esta área de nuestra vida. Porque trabajamos desde el área psicológica y espiritual y esta experiencia es sanadora y nos permite obtener bienestar para nuestra vida y tener paz. Este proceso nos acompaña en toda nuestra vida, ¿no? Porque vivimos en situaciones donde constantemente debemos perdonarnos y reconciliarnos con nosotros mismos. En este proceso también hay varios factores y Yadira los va a detallar en 2 pasos muy importantes, pero dentro de esos pasos hay varios ingredientes que debemos trabajar para poder reconciliarnos con nosotros mismos. Entre ellos está eh, el amor, el amor por nosotros mismos, la aceptación. Hablamos de conciencia, de hacer conciencia de los eventos que nosotros necesitamos perdonarnos, aceptar y perdonar. Ser realistas también y estar en el presente, ni en el pasado por algo que ya sucedió y no tenemos oportunidad de resolverlo, ¿no? O cambiar la situación, y tampoco en el futuro porque son cosas que no han pasado. Estamos en el presente y desde allí debemos trabajar. La empatía hacia nosotros mismos también es muy importante. Hacernos cargos de nuestras heridas y nuestras culpabilidades, ser responsables de nuestra vida para poder seguir avanzando. Hablamos también de respeto hacia nosotros mismos, que es parte del amor. Paciencia, porque el proceso de reconciliación no es de un día para otro, son muchas situaciones que venimos cargando del pasado, y no podemos hacer de un día para otro estar bien, ¿verdad? Reconciliarnos y aceptar las cosas y perdonarnos. Es un proceso de paciencia a lo largo de nuestra vida. Perseverancia, que quiere decir que vamos a estar en continuo trabajo para hacer este proceso y no desistir, ¿verdad? Porque al final puede ser complejo, puede ser complicado, pero no imposible si ponemos de nuestra parte, que eso es lo más importante, ¿verdad? Ser conciencia y ser responsables de nuestra vida. Y también incluye esperanza, ¿verdad? Porque eso nos da un efecto esperanzador de que podemos y tenemos la capacidad y las habilidades de poder alcanzar ese bienestar y esa paz con nosotras mismas. Y desde allí, ¿verdad?, viene la felicidad. La felicidad viene de adentro hacia afuera. Entonces, esos son los factores principales que van formando la reconciliación que debemos utilizar para practicar y reconciliarnos con nosotras mismas. Y dejo en el uso de la palabra a Yadira para que ya ella nos explique desde su estructura, desde su experiencia, sus vivencias, la importancia de reconciliarnos con nosotras mismas, qué influye
o cómo influye la reconciliación de nosotras mismas con nuestra autoestima, y lo que nos permite, estos pasos nos permiten descubrir nuestras habilidades y nuestras fortalezas para poder sacar nuestro líder interior, ¿verdad? Que primero que todo, un líder interno debemos trabajarlo para poder guiar nuestra vida y en esa misma línea poder avanzar y llegar hacia donde nosotros queremos. Entonces, Yadira, el tiempo es tuyo, por favor. Vamos a estar muy atentas. Gracias, Helen. Pues déjame contarte que yo he hecho mi proceso de fortalecimiento interior, no solamente por ética, porque soy terapeuta, psicóloga, y eso me exige a mí tener una fortaleza para poder acompañar, sino también por mi propia salud mental, ¿verdad? Es algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Pero en mi experiencia, como te digo, no es palabra de Dios ni nada por el estilo, es simplemente el camino que yo he tomado para el fortalecimiento y que también acompaño a personas, obviamente respetando toda su integridad, pero también aplicando mi experiencia en ese acompañamiento. Y para reconciliarse consigo misma, yo considero que hay dos pilares fundamentales, como dos astas en las cuales se cimenta la fortaleza interior. Y estas dos estructuras son la sanación de toda, digamos, mi experiencia pasada, todo lo que me ha llevado hasta acá, el camino recorrido, y también el autocuidado. Entonces voy a hablar de estos dos ejes que representan cómo puedo fortalecerlos, y desde ahí pues vamos a tener conversatorio. También. Conservatorio, ¿no? Bueno, entonces el tema de la sanación para mí es recorrer la mirada, volver la mirada hacia atrás a mi historia personal, que no es en ningún momento quedarse en el pasado, ¿verdad? Es simplemente volver la mirada atrás y ver todo lo recorrido. Es como cuando tú subes un volcán y cuando vas en el camino sientes como mucho cansancio, agotamiento, sed, dolor en las extremidades, y vas subiendo, pero tú te has puesto la meta de llegar a la cima. Cuando llegas a la cima, ¿qué es lo primero que haces? ¿Verdad? Primero te sientes, ¡uff! Lo logré. Pero volteas hacia atrás y ves los metros o kilómetros que recorriste, o por lo menos tienes una conciencia de ese camino, porque sientes el dolor, porque sientes el cansancio. Sin ese dolor y sin ese cansancio, tú no te sentirías tan bien de haber llegado a la cima. ¿Por qué? Porque ese esfuerzo, esa dedicación y ese empeño y esa autodeterminación de llegar a la cima te provocó esa sensación cuando tú llegaste de ¡guau! Lo logré, ¿verdad? Sin ese esfuerzo no funciona, digamos, no sientes esa alegría de haber concluido, de llegar a ese objetivo. Entonces, la sanación es volver la mirada atrás, no para quedarse estancada ni para revivir, abrir heridas, sino más bien para recuperarse, o sea, sanar también lo que esté ahí como sangrando, pero es más que todo aprender de ese camino recorrido, ¿verdad? Por ejemplo, si vas por el camino subiendo al volcán, estoy usando esta metáfora, ¿verdad? Y en el camino encontraste piedras, encontraste ríos que tuviste que pasar por encima de ellos o nadar, encontraste árboles caídos, encontraste matorrales que había que ir abriéndote el paso, ¿verdad? Así en la vida, en tu historia personal también están todos estos obstáculos que tú
lograste vencer a lo largo de tu historia de vida. Por ejemplo, lograr ganar los grados o lograr sobrevivir a un abandono, a la muerte de alguna persona amada por ti, en fin, todos esos obstáculos o situaciones que te tocó vivir y volver la mirada atrás para decir qué aprendí de ellos, qué me fortaleció de estas experiencias. A lo mejor me fortaleció en disfrutar de las personas que están a mi lado porque de un rato a otro no están, por ejemplo, con respecto al duelo y a las pérdidas, pero también con respecto a la violencia. Por ejemplo, si en mi niñez alguien me repetía constantemente, sabemos que existe mucho el acoso escolar y también que algunos figuras de autoridad a lo mejor no sabían cómo educarnos y nos lastimaron. Ellos nos educaron como ellos fueron educados, se repitió el patrón y a veces esos patrones incluyen maltratos, violencia. Por ejemplo, que te dijeran de niña, no, que tú eres una tonta, no sirves para nada. Entonces ahora yo me siento tonta y siento que no puedo, que yo no sirvo, que todo lo que hago es inútil. A eso le llamamos baja autoestima, pero fue programada por experiencias tempranas, ¿verdad? El bebé no nace o la bebé no nace con ese sentimiento de desvalorización, de no poder, más bien nace con ellos a flor de piel, pero con la educación se van como disminuyendo, aunque tú naces con tu vaso lleno y en el transcurso de tu vida se va vaciando, se va vaciando, se va vaciando, y entonces empiezas a sentirte débil, sin fuerzas, y que no logras lo que te propones, en fin, ¿verdad? Esa como debilidad interna. Entonces, vuelvo la mirada atrás para decir, bueno, en mi infancia sufrí maltrato, me decían estas palabras, ahora sufro esas como consecuencias o a lo mejor frutos de esta situación que viví, esas heridas que todavía están abiertas, porque todavía me siento tonta, porque todavía siento que no puedo, ¿verdad? Entonces, veo la mirada atrás con empatía hacia mí misma. Bueno, yo solamente reaccionaba a lo que se me decía. Yo no sabía que yo sí podía, yo no sabía que sí era inteligente. Ahora lo sé, pero me cuesta creerlo y me cuesta sentirlo. Entonces vuelvo a la mirada atrás con mucho cariño, con mucha compasión, con mucha empatía conmigo misma. Y ahora digo, bueno, antes me pasó esto, tengo estas secuelas ahorita, pero ahora activo mi lideresa interior y me hago cargo de eso que estoy viviendo ahora, que tuvo un inicio tal vez atrás en el tiempo. Entonces me autodetermino diciendo, bueno, yo no soy lo que me pasó, yo soy lo que decido hacer con eso que me pasó. Y ahora yo decido cambiar esa sensación de no poder y ese pensamiento de ser tonta. ¿Cómo lo hago? Todos los días yo hago acciones para dirigir la mirada a mí y reconocer cuando estoy siendo muy inteligente. Por ejemplo, resolviendo problemas de la vida cotidiana, cuando inventé una nueva comida, cuando aprendí una cosa nueva, cuando inventé incluso un nuevo peinado, un nuevo maquillaje, en fin, haces cosas muy creativas y con mucha inteligencia, aplicando todos tus conocimientos, tus habilidades, y tú al final del día reconoces eso, porque si al final del día tú te dijiste por lo menos unas 5 veces, soy tonta, no puedo, tienes que reconocerlo, que te estás automaltratando, y entonces cuento cuántas veces me repito eso internamente o incluso a veces lo digo en voz alta y lo cambio. Y si me dije 3 veces soy tonta, ahora me voy a decir al espejo que inteligente eres porque hiciste esto, hiciste lo otro y te inventaste esto y te inventaste lo otro y que aprendiste cosas nuevas, te felicito, ¿verdad? Y decírtelo así con alegría, con amor, ¿verdad? Tú estás frente a la persona que más te ama en este mundo, porque la única que va a tener ese amor incondicional contigo misma eres tú misma. Nadie te va a amar
así incondicionalmente. Entonces, vuelvo la vista atrás a mi historia personal para reconstruir, sanar y fortalecerme desde el aprendizaje de mi historia personal y desde ver mi historia personal como el camino recorrido y no como una historia de sufrimiento y dolor y que ahora lo voy a recordar, me vuelvo a abrir las heridas, no desde esa postura de víctima, ¿verdad? Sino esa postura de mujer responsable, me hago cargo de lo que me pasó y de lo que me pasa ahora y reconstruyo mi futuro en base a eso, ¿verdad? Entonces, la sanación pasa por ese reconocimiento de mi aquí y ahora, tanto de mis molestias como de mis cosas bonitas o cosas agradables que tengo. Reconocer que, por ejemplo, mi capacidad de amar también nació en el pasado. Alguien me amó, alguien me enseñó a amar, ¿verdad? Y esa es parte de cómo yo aprendí esa habilidad, esa fortaleza. Y también reconocer eso, no solo reconocer las heridas y que pueda aprender de esas heridas, también reconocer las fortalezas, dónde surgieron. Eso es parte de la sanación, ¿verdad? Fortalecerte desde tu historia personal, de lo que te ha tocado de vivir y qué haces con eso que te tocó de vivir. Y otro pilar del fortalecimiento de la reconciliación consigo misma es el autocuidado. El autocuidado tiene varios ejes. Bueno, significa auto, de yo, y cuidado, cuidarme, ¿verdad? Aquí no se exige que otra persona te cuide, que te proteja, que te alimente, no, ¿verdad? Aquí es tú misma, como adulta, te haces responsable de tu integridad y tu autocuidado. Yo siempre pongo el ejemplo de, bueno, vas por la calle y algún extraño te dice, adiós, linda, te amo. ¿Será que le crees? Pues no. ¿No le crees? ¿Por qué? ¿Qué condiciones tienen que haber? Porque no te conoce, o sea, ni siquiera han tenido una convivencia como para decir, me ama porque me acepta tal cual soy, ¿verdad? Porque al final ese es el amor, ¿no? Aceptas a la persona tal cual es, reconociendo sus debilidades y sus fortalezas, ¿verdad? Pero este extraño ha pasado por la otra calle nada más y lo dice por decirlo, pero en ningún momento le vas a dar credibilidad, ¿verdad? Así es, no puedes creerle porque para que haya amor tiene que haber relación amorosa y respetuosa. Tiene que haber comunicación. Tiene que haber cuidado, tiene que haber respeto. Y eso no hay con un extraño. Entonces, si tú no te sientes amada, protegida, cuidada y comunicada contigo misma, entonces no te estás amando, ¿verdad? El amor es un arte, decía un psicoanalista famoso que se llama Erich Fromm, el arte de amar. El amor es un arte que se construye, que se ejercita todos los días. No es simplemente una palabra utópica, es algo que se construye, ¿verdad? Se embellece, se ejercita, se perfecciona, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer para conocerme, comunicarme conmigo misma, respetarme a mí misma? Y ahí es el tema del autocuidado, las acciones que hacemos a nivel físico, psicológico, es decir, las emociones y los pensamientos, social y espiritual. Cómo yo creo estos mecanismos para acompañarme desde estas dimensiones de mi ser y todos los días demostrarme ese cariño, ese amor, ese apoyo incondicional, ese respeto por mí misma, ¿verdad? El respeto siempre lo aplicamos a la relación interpersonal, pero tiene que nacer, igual que el amor, desde mi yo, ¿verdad? Desde lo personal. Entonces, autocuidado desde el cuerpo. Reconocer primero si tengo alguna molestia, alguna tensión, algún dolor en mi cuerpo, qué me está diciendo mi cuerpo, dónde siente una molestia, cómo acompañar, hacerme cargo de esa molestia y ayudarle a mi cuerpo a recuperarse. Por ejemplo,
que me duele el brazo, ¿verdad? Aquí siento mucho dolor y entonces noto y yo digamos que me hago consciente de esa molestia y digo, bueno, mi brazo siente molestia. La reconozco, acepto esa molestia, porque como sabemos siempre que tú peleas con algo, sales perdiendo, sales más herida. Entonces, en lugar de pelear, aceptar. Como decía Carl Jung, lo que aceptas te transforma, lo que niegas te somete. Entonces, mientras más niegas tú tu dolor de brazo, más se va aumentando, y cuando sientas estás paralizada de un brazo. Si lo acepto, bueno, mi bracito está dolido, entonces yo lo acompaño, que le doy un masajito para que circule la sangre, el oxígeno, le pongo una crema desinflamante, lo acompaño, ¿verdad? En su molestia y seguro que él al sentirse bien desactivará la respuesta de dolor. Entonces, no negar lo que te pasa en tu cuerpo, esas tensiones, esos dolores que surgen, y desde ahí autoacompañarte, ¿verdad? ¿Qué acciones haces tú para acompañar a tu cuerpo en esa molestia? También desde el cuerpo está el tema de generar hormonas de la felicidad, por ejemplo, a través del ejercicio físico, la biodanza, que tú le permitas al cuerpo fluir, que fluya la sangre, la energía, que fluya el movimiento, para que no esté todo el tiempo así tenso, y porque la tensión es la que crea dolor, ¿verdad? Que uno dice, ay, cómo me duele acá, porque no se mueve, estás todo el día así en la computadora, ¿verdad? No hay movimiento. Entonces, al moverte, haces que todo fluya, ¿verdad? Que fluya la energía, que fluya la sangre, los nutrientes, el oxígeno. Entonces, tu cuerpo necesita el movimiento. Entonces, por eso, cuando haces ejercicio, haces baile u otro tipo de actividades físicas, eso te va a generar endorfinas, hormonas de la felicidad, que te van a hacer sentir bien, y ese bienestar lo mereces, ¿verdad? Muchas veces se nos creó la idea como mujeres desde que nacemos, que las mujeres solo a sufrir venimos al mundo. Y entonces, desde posicionarte de una vida determinada desde el sufrimiento, entonces noto que me duele algo y lo ignoro, ¿verdad? Al ignorarlo empeora y pronto hay una enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron, o tengo la idea, de que las mujeres solo venimos a sufrir al mundo. Entonces, si yo no estoy sufriendo, no estoy siendo mujer. Viviendo, y no estoy viviendo. Y no estoy viviendo. Sí, exactamente. Y aunque lo ignores, eso no significa que va a desaparecer. Más bien se intensifica. Porque no tomas acción para resolver ese dolor de brazo o esa situación que has venido arrastrando durante muchos años, ¿verdad? Y que con cualquier otra situación del día a día lo activa. Así es. Y desde el autocuidado del cuerpo también es importante mencionar la alimentación. Hay alimentos ansiógenos o ansiogénicos, que son las grasas, los azúcares refinados, la comida chatarra, las gaseosas, ¿verdad? Todo lo que no es natural, nacido de la tierra y puesto aquí para tu alimentación. Eso hace que te crezcan los niveles de cortisol y adrenalina en el cuerpo, y que estés todo el tiempo asustada, como agitada, como ansiosa, y que no puedas concentrarte, que no te funcione muy bien la memoria y el aprendizaje, porque al estar activos el cortisol y la adrenalina al máximo, ¿qué pasa? La memoria y la corteza prefrontal, que es el área lógica, que toma decisiones, que planifica, que aprende, no le está llegando suficiente energía o sangre o oxígeno, porque todo está concentrado en el área del cerebro de la supervivencia, ¿verdad? De aguantar nada más, de solamente sobrevivir, pero no sobrevivir con dignidad, sino que solo respirar lo más que se pueda y se acabó. Entonces no hay sentido de vida, no hay sentido de bienestar, no hay sentido de poder, ¿verdad? De determinar tu vida, planificar tu vida. ¿Por qué? Porque estás concentrada en sobrevivir nada más.
solo mantenerte con vida. Y eso al final no te da una vida con sentido, ¿verdad? Una vida donde te sientas realizada, donde desarrolles todas tus capacidades humanas. Y entonces, desde la alimentación, tú puedes trabajar este fortalecimiento, alimentándote sanamente, comiendo frutas y verduras, las semillitas, comiendo alimentos fermentados que te dan con esa flora intestinal, porque sabemos que el intestino es el segundo cerebro. Ahí están muchas terminaciones nerviosas, las neuronas. Entonces, si tú no cuidas tu sistema digestivo, también vas a tener problemas de estrés, ¿verdad? Vamos a pasar a la dimensión psicológica. La dimensión psicológica incluye emociones y pensamientos. Si tú, por ejemplo, detectas que aquí ahora y casi todos los días estoy sintiendo varias veces que me acompaña la tristeza, que me acompaña el enojo, que me acompaña la angustia o el sufrimiento, porque una cosa es el dolor desde lo físico y otra cosa es el sufrimiento que es psicológico, ¿verdad? Viene a veces porque tú has atrapado esas emociones en ti y estás intoxicada de ellas o te has hecho adicta a ellas, ¿verdad? Si yo estoy tranquila y en paz, serena, entonces como que llamo a fulanita que me cuente un chisme, porque para mí eso es como novedad, como, ¿cómo explicarlo? Como que me sube la adrenalina, que es esa curiosidad, ese deseo de ver la vida ajena. Sí, de no hacerte cargo de tu propia vida, sino que de la del otro, ¿verdad? Y ni siquiera te haces cargo de la vida del otro, sino que simplemente no estás haciéndote cargo de nada, ¿verdad? Exacto. Entonces, en lugar de mantener y disfrutar esa serenidad que tengo ahorita, esa tranquilidad, ese, no sé, como un bienestar que es tan delicioso, pero que no incluye un estado de actividad, así como que, así como que a lo que decimos como, eso es la felicidad, estar feliz y reírte a carcajadas y todo eso. La felicidad es un poco más la tranquilidad, la paz, una alegría, pero una alegría que te hace sonreír con los ojos, un poco con la boca, pero más que te brillan los ojos, como de ese disfrute de la vida, ¿verdad tú? Que no necesitas enterarte de un chisme de otra persona para sentirla, ¿verdad? Más bien estás, bueno, si yo no puedo detener, no puedo concentrarme y legitimar ese mi bienestar, necesito adrenalina, entonces llamo a la fulanita para que me cuente un chisme. Entonces estoy alimentando mi estrés y detectando que estoy intoxicada de adrenalina o soy adicta a la adrenalina. Entonces, cuidar tus emociones, fomentar las emociones positivas, disminuir las negativas y, bueno, le llamo negativas porque a veces así las nombramos porque nos causan un poco de incomodidad, ¿verdad? Pero en sentido más profundo no son negativas, porque un dolor, un sufrimiento, una tristeza, un enojo, obviamente la madre naturaleza nos dio estas emociones para fortalecernos y para ir cambiando todo eso que no nos hace bien. Por ejemplo, si alguien llega, me insulta y mi reacción es de enojo, yo me enojo porque mi sistema nervioso activó el modo defensa para defenderme o huir ante un ataque. Entonces, tengo derecho a ese enojo y uso ese enojo para transformar esta situación, ya sea defendiéndome, huyendo o tratando de reconciliar. Bueno, porque esta persona me está insultando, ¿qué le pasa? Si yo puedo reparar algún daño que le haya hecho para que esta señora no me esté agrediendo, en fin, ¿verdad? El resolver todas esas situaciones emocionales y usar las emociones incómodas para transformar eso que nos está lastimando en este momento. Eso es desde lo psicológico y también el mental, ¿verdad? Detectar todas esas frases rumiantes de automaltrato que me doy todos los días.
Por ejemplo, ese de, bueno, si tú a lo mejor fueras más bonita, tuvieras más éxito. O si a lo mejor tuvieras estudiado, tienes más éxito. El hubiera o el por qué no son autolesivas, son como dagas que te estás metiendo en tu, bueno, hago como el ejercicio de meter en el cuerpo porque el cuerpo es que lo siente, ¿va? Entonces, ¿cómo ir cambiando estos pensamientos o rumiaciones de automaltrato? Es hacerme cargo de ellas, detectarlas y hacer un esfuerzo por cambiarla. ¿Cómo la puedo cambiar? Por ejemplo, toda esa rumiación de automaltrato, lo puedo cambiar por una rumiación de gratitud, ¿verdad? Decirme, si 10 veces me dije una frase de automaltrato, 20 veces o 30 veces me digo, gracias por esto, gracias por lo otro, te quiero mucho porque hiciste esto, hiciste lo otro, lograste esto, concluiste tal cosa, en fin, darte un baño de gratitud, ¿verdad? Lo puedes hacer frente al espejo o también puedes hacer un tutarrito, un cofrecito de gratitud y todas las noches escribir en un post-it las gratitudes que te das a ti misma y colocarlas en el cofrecito. Y cada vez que tú te sientas triste, que pase algún acontecimiento inesperado, que te cause mucho estrés, tristeza, etcétera, tú poder ir a tu cofre del tesoro de gratitud, empezar a leer las frases. Está comprobado que tú empiezas a pensar y a nombrar esas palabras positivas, empiezas a generar endorfinas y hormonas de la felicidad que automáticamente estabilizan tu sistema nervioso. Entonces, el decirme gracias automáticamente me generan endorfina, serotonina, dopamina, oxitocina, ¿verdad? Y me va a estabilizar. Yadira, perdón que te interrumpa, ese ejercicio me gusta mucho porque a la medida que lo vayamos poniendo en práctica, vamos a ser conscientes de que, bueno, me dije una frase negativa, por decirlo así, pero eso, digamos, reconocí que me dije una frase negativa pero también voy a reconocer, por esa frase negativa, me voy a reconocer las cosas buenas que hice en el día, ¿verdad? De lo que platicábamos, que de 10 cosas que nos toca hacer como mujeres, madres, hermanas, esposas, novias, de 10 cosas en el trabajo también. Si una no nos sale bien, hacemos a un lado esas 9 cosas que hicimos bien y nos estamos latigando y nos estamos castigando por esa una que entre comillas no salió bien, que muchas veces decimos no salió bien porque no salió como nosotros esperábamos, pero eso no significa que no haya salido bien, ¿verdad? Entonces muchas veces viene desde, todo eso lo hacemos desde cosas que vivimos en la infancia, que tú decías, ¿verdad? Que tal vez nuestros padres nos dijeron pues que no eres buena para nada, que no sirves para estudiar, que solo sacas 50 o solo sacas rojos. Entonces ir modificando, ir sustituyendo, porque al final no somos culpables de esa información que recibimos, pero al momento de ya en la parte adulta, ¿no? Sí somos responsables de cambiarnos ese chip, ¿verdad? Siendo conscientes que esa información no es la adecuada y que no somos lo que tú dices, no somos lo que hemos vivido, sino que somos lo que decidimos ser. Al final, nuevamente entra la responsabilidad allí, ¿verdad? Entonces todo eso, combinado con lo que tú dices, nos ayuda a ir aceptando lo que vivimos. Y me gustaría que desde lo que tú sabes y todos los conocimientos que tú tienes, ¿cómo podríamos, algún ejercicio o alguna actividad que hagamos día a día, que para poder reconciliarnos debemos liberarnos de nuestras historias pasadas, pero eso no significa olvidarlas, porque las historias, pues nosotros somos una historia, ¿verdad? Y somos quien somos gracias a ella, pero decidimos cómo interpretar esa historia, ¿verdad? Y no quedarnos ancladas en ellas. Entonces,
¿Cómo podemos? Porque hay muchas historias que no aceptamos, que no podemos digerir, porque es increíble que las tenemos atoradas aquí, ¿no? O atoradas aquí atrás, porque porque las ignoramos, pero siguen ahí. Entonces, ¿cómo poder digerir, integrar, ¿verdad? Para poder sanar y avanzar. Algo que tú nos puedas dejar para poder hacer esas tres cosas, porque hay historias que nos pesan, que están muy cargadas y que sabemos que tenemos metas, que tenemos objetivos que alcanzar, pero hay cosas que arrastramos y que eso no nos deja llegar a la cima, como tú dijiste al inicio. Un ejemplo muy, muy acertado. ¿Cómo podemos trabajar eso de digerir, integrar, sanar para poder avanzar? Ya. Voy a ponerte un ejemplo de un ejercicio que yo hago con las personas que acompaño, y también otro que es para liberar emociones, para estabilizar el sistema nervioso a través de la respiración. Pero como tú me pides un ejercicio para, digamos, entender mi historia personal, recuperar también mi fuerza desde ahí, aprendiendo de esa historia, primero no negarla y después legitimarla como, bueno, este ha sido mi camino, ¿verdad? Que no ha sido ni bueno ni malo, ha sido mi camino y de nadie más también. Porque a veces siempre nos comparamos, decimos, es que porque ella tuvo unos padres ricos, por eso ahora tiene éxito. O que porque ella es más bonita, por eso tiene más éxito. Nos comparamos con la historia de otra y no negamos nuestra propia historia y la fortaleza que podemos adquirir de ella. Entonces yo hago un ejercicio en lo cual trabajamos como el cuento que me cuento, ¿verdad? Entonces hacemos un cuento corto acerca y le ponemos personajes, el personaje principal, el villano, los personajes secundarios, y que ese cuento cuente mi historia, pero dándole vida a otros personajes, que puede ser que la familia Oso, que puede ser la familia de la gatita Miau, ¿verdad? O sea, en fin, darle a cada personaje cierto rol de las personas significativas en mi vida, ¿verdad? Entonces voy a poner, por ejemplo, un cuento clásico porque nos ilustra un poco. El cuento del patito feo, que desde que nació no se sintió como en su lugar, integrado, acogido, amado, se sintió muy criticado, decidió salir de esa familia porque les rechazaban por ser diferente. Se encontró en otros espacios donde cayó por accidente y también algunos le maltrataban conscientemente por ser malos, ¿verdad? O sea, porque tenían maldad, y otros tal vez no intencionalmente le maltrataron, pero tampoco pudo integrarse. No sé si tienes en mente el cuento del patito feo, ¿verdad? Sí. Entonces, él fue caminando y avanzando, en un momento cayó como en un río congelado y se estaba muriendo, y vino un personaje y lo liberó, se lo llevó. Él ya se había resignado a morir, pero hubo un salvador ahí en el cuento, ¿verdad? Se lo llevó y continuó con su camino de buscar dónde integrarse, dónde sentirse bien, dónde sentirse amado, ¿verdad? Y al final, al verse en el reflejo del agua, se vio como cisne, después vio una manada de cisnes y encontró su manada, o sea, encontró al fin su familia, que no era donde él creció. ¿A qué se refiere esto? Que al encontrarse, volver la mirada hacia ti misma y reconocerte tal y como eres, con todas esas fortalezas, todas esas bellezas, todos esos aprendizajes que tú has tenido hasta acá, de repente ves hacia tu alrededor y encuentras ese grupo de pertenencia, esa familia, ¿verdad? Que te va a amar, que te va a dar ese espacio para desarrollarte, pero
reconociendo el camino que llevó el patito feo de sentirse inadecuado, inútil, que lo maltrataran, hasta encontrar un lugar de bienestar, de pertenencia, de amor, de sacar sus plumas y ver lo maravilloso que era. Y entonces, yo siempre cuando acompaño les pido que escriban un cuento, el cuento que me cuento, ¿verdad? Y desde ahí trabajar esta resignificación y el final que le quiero dar a mi cuento, porque es la autodeterminación, ahí es donde surge mi lideresa interior. Yo decido qué hacer con esto que me pasó, ¿verdad? Y entonces ese es prácticamente un ejercicio para resignificar o reconstruir o transformar esa historia personal. Y el otro ejercicio que quería mostrarles es un ejercicio para estabilizar las emociones. Liberar lo que no necesitamos ahora. Por ejemplo, ahorita no necesito el enojo, porque nadie me está lastimando, no hay ningún peligro. El enojo es para protegerme y en este momento estoy protegida. Entonces, necesito liberar ese enojo, esa ansiedad, esa angustia, ese miedo. ¿Y cómo lo hago? ¿Verdad? Hay que hacer un ejercicio de respiración profunda, respiración abdominal, porque cuando tienes miedo, tristeza, ¿cómo respiras? Sí, hay se acelera el corazón, ¿verdad? O la respiración es muy rápida o es más pausada, ¿no? Hay hasta suspiros. Exactamente. Hay suspiros porque cuando estás en esos estados emocionales, respiras tan cortito y a veces tan rápido que solo llega el aire aquí a medio tocar el pulmón y no da tiempo para que el cuerpo se oxigene, para que llegue la sangre a todos los órganos, porque la sangre transporta el oxígeno, ¿verdad? Y entonces todo tu cuerpo va desmejorando, se van enfermando los órganos porque no les llega oxígeno ni sangre. Entonces, para recuperar la estabilidad emocional y cambiar el miedo, el enojo, la rabia, todas estas emociones incómodas que son transformadoras, pero hay momentos en que no las necesitamos, y equilibrar con hormonas de la felicidad, sensación de bienestar, de protección, de tranquilidad, de armonía. Bueno, entonces tenemos que activar una respiración lenta y profunda, llenando por completo el tórax y el abdomen, imaginando que en mi cuerpo hay como una ola del mar que llega y luego sale, regresa lentamente. Para ayudarse a hacer este ejercicio suele ser muy útil taparse una fosa nasal al inhalar. Sostengo un poco y me cambio de fosa nasal y exhalo. Muevo mi mano para que vea si estoy inhalando o exhalando. Cuando subo estoy inhalando, cuando bajo estoy exhalando. Okay. Subimos otra vez. Sostengo un poco y exhalo lentamente. Inhalo de nuevo. Exhalo. Este ejercicio lo puedes hacer por 3 a 5 minutos, 3 veces al día. Aunque no te sientas mal, aunque no sientas dolor o enojo, o sea, aunque no tengas ninguna molestia, pero al hacerlo tú le estás acompañando a tu cuerpo para que sienta bienestar, ¿verdad? Y que no esté como sobreactivado o programado para las molestias que muchas veces no son necesarias, ¿verdad? No es necesario tener el hígado intoxicado del bilis, del enojo, porque lo que hace es enfermarte, ¿verdad? Se te pudre el hígado. Y el enojo es un mecanismo para protegerte del peligro, pero en este momento casi siempre no estamos en peligro, ¿verdad? No necesitamos esa producción de enojo, de bilis o de adrenalina, cortisol hasta el máximo.
porque eso es lo que nos crea enfermedades crónicas, ¿verdad? Entonces, esta respiración profunda abdominal, y si le agregamos el ejercicio con la nariz, se llama pranayama, ¿verdad? Estabilización emocional con respiración abdominal o pranayama. También la biodanza nos ayuda, ¿verdad? La biodanza es colocar una música, cualquier tipo de música, evitando música como el reggaetón, ¿verdad? Que esa no construye, más bien destruye y constituye violencia simbólica y de todo. Entonces, claro, tiene un muy buen ritmo, pero la letra es violenta, entonces evitemos ese tipo de música. Podemos poner una instrumental, una de tambores africanos, de flauta, de violín, cualquier tipo de música agradable, sana, en la cual tú puedas moverte y fluir en tu cuerpo, ¿verdad? Eso estabiliza tus emociones también y te provee de emociones positivas. Entonces, me falta, no sé cuánto tiempo tenemos, porque me falta lo social y lo espiritual, que yo voy a hacer tenemos 10 minutos todavía, ¿verdad? Y unos 5 minutos ahí para poder resolver dudas, si tienen algún comentario o preguntas, pero todavía tenemos tiempito, yo te aviso. Pues trataré de hacerlo en 5 minutos, ¿verdad? Solamente ver este factor social, que es mis relaciones interpersonales. Como yo, desde la acción de autocuidado, bueno, yo también soy un ser interpersonal para mí misma. Eso se llama ser transpersonal, porque yo soy yo, pero yo existo también en relación a los demás, ¿verdad? Yo construyo mi bienestar, y si en ese bienestar me encuentro contigo, también te puedo proveer, puedo compartir este bienestar, ¿verdad? No es que yo me haga cargo de ti, que yo te haga feliz, sino que desde yo estar bien puedo contribuir también al bienestar de los otros. Es yo sano, tú sanas, todas sanamos, ¿verdad? Transmites la buena vibra, ¿no? Sí, porque las emociones positivas se contagian, también las negativas. Entonces no podemos decir que yo soy un ser aislado, como que yo viviera en una isla en medio del mar yo solita, porque no se puede, ¿verdad? No podría sobrevivir. Entonces tu sobrevivencia y tu bienestar también depende de tu relación con otras personas, ¿verdad? Y no estoy hablando de una dependencia de si no estás conmigo, entonces no puedo ser feliz. No estoy hablando de esa dependencia, sino estoy hablando de una dependencia de bienestar, ¿verdad? Tú estás feliz y compartes conmigo, y yo también me siento aún más feliz. Eso me llena más, como va llenando más el vaso, ¿verdad? No es que mi vaso esté vacío, sino que aumenta mi bienestar si yo estoy bien y tú estás bien. Aumenta esa sensación de seguridad, esa seguridad en lo social, ¿verdad? Y cada vez que yo me vinculo desde el amor, desde el respeto con otra persona, yo puedo también sentir esa segregación de oxitocina, que es la hormona del amor, del vínculo, ¿verdad? Entonces, yo, para mi bienestar y autocuidado, construyo o refuerzo esas relaciones de amor y respeto que puedo tener con otras personas, y también me alejo o corto relación con esas personas que me lastiman, con personas tóxicas que todo el tiempo están envenenándome, que me están como influyendo para que me sienta mal, para que desconfíe de los demás. Desconfianza en el sentido de, bueno, la otra persona no me ha hecho nada, pero con los chismes o incluso mentiras que otra persona me puede decir, difamación. Entonces yo no le hablo a esa persona, aunque sea una buena persona, porque a mí me han dicho que no, ¿verdad? Entonces ahí poder distinguir una relación tóxica, abusiva, violenta, y cortar esa relación. Contacto cero, ¿verdad? El contacto cero es no acercarme, no llamarle, no pensar en esa persona, no seguirlo en redes sociales. Contacto cero es no existe esa persona abusiva para mí.
Ni dejo que me influya, ni dejo que me dañe. Eso es volver la mirada hacia mí y la dignidad y el autocuidado que yo tengo hacia mí misma, no relacionándome con personas abusivas, porque tarde o temprano voy a salir dañada, ¿verdad? Entonces ese es el cuidado de los vínculos, el cuidado social que yo tengo que tener hacia mí misma, ¿verdad? Y la dimensión espiritual es ese contacto que tú tienes en tu medio ambiente, la simbiosis con la naturaleza. Sabemos que, por ejemplo, los árboles nos dan oxígeno. Yo, en retribución a eso que me da, y con mucho cariño y respeto, voy y le riego, le echo agüita para que se mantenga con vida, porque él me mantiene a mí también con vida. Claro. Y así esa relación de mutualidad y de respeto con todas las cosas que te rodean, con las plantas, con los animales, con las cosas, ¿verdad? La gratitud hacia las cosas también, y este es un tema que también tiene que ver con nuestra economía, ¿verdad? Cada vez que tú tengas, en lugar de estarte repitiendo, no tengo dinero, tengo muchas deudas, no tengo dinero, no tengo muchas deudas, tienes un billetito de 5 quetzales en la mano que te llegó por aquí, soy razón, y gracias, le das gracias a este bienestar, a esta economía que te llegó, ese recurso, y también ayuda mucho decir gracias cuando tú lo das. Por ejemplo, ese billetito de 5 quetzales lo usé para comprar tortillas o pan, que me va a alimentar mi cuerpo y mi mente, y todo es como un círculo, ¿verdad? Entonces doy gracias también cuando lo doy, porque al dar también estoy recibiendo. No sé si me explico. Si agradezco cuando doy, también esa gratitud vuelve y vuelvo a recibir. Pero si no agradezco, si todo el tiempo estoy diciendo, ay, eso era lo único que tenía, esos 5 quetzales, y los usé para tortilla, ¿y ahora qué hago? No tengo más. Empiezas ese autodiálogo machacador, me oprime, me hace sentir opresor, me hace sentir mal, me baja la moral, me baja las ganas, me apacha totalmente, y siento que no hay solución, que no hay para dónde, que la vida no tiene sentido. En fin, es un círculo y círculo y círculo de automaltrato, ¿verdad? Y esa energía la desperdicias es como una ruedita, ¿no? Que le vas dando vueltas y vueltas al pensamiento, y podemos tomar la decisión de decir, bueno, eran mis únicos 5 quetzales, pero tengo la capacidad para poder generar mucho más que esos 5 quetzales, ¿verdad? Entonces vas a invertir esa energía en tu creatividad para poder generar más ingreso, como el ejemplo que tú estás poniendo, ¿verdad? Así es. Bueno, si hay dudas, comentarios. Tengo por aquí una pregunta de Yanira, mi amiga Yanira. Tú hiciste mención de que cuando tenemos una relación tóxica, que reconocemos que esta otra persona pues tiene su propio proceso, pero que respetamos, no estamos juzgando, ¿verdad? Porque no es desde el juicio, sino que simple y sencillamente ella está en un proceso distinto, nosotros ya avanzamos, pero sus acciones, porque vamos a hablar desde las acciones de la persona, no nos están sumando, sino que al contrario nos están restando. Y entonces no estamos, o sea, nos amamos y nos respetamos y decidimos alejarnos de esa persona, ¿verdad? Porque no nos está contribuyendo a nada, al contrario nos está mermando. Tú hablas de desconectarnos, de quitar comunicación, bloquear de todos los medios de comunicación. Pregunta Yanira, ¿es conveniente decirle a la persona por qué nos estamos alejando o simplemente alejarnos? En mi punto de vista, creo que es cuando nosotras estemos listas de poder hablar con la persona y explicarle, podría ser una opción, ¿verdad? Cuando ya estemos más tranquilas. Pero ¿tú qué recomiendas? Es que hay varios tipos de vínculos. Por ejemplo, ese vínculo que no te suma, que no te fortalece, que digamos que te debilita. Pero la otra persona es una persona sana igual que tú. O sea,
hay una ecuanimidad en cuanto a la salud mental, pero puede ser que ya no se compartan valores, que no se compartan proyectos de vida, que no se compartan intereses, etcétera, ¿verdad? Esta diferencia que no es violencia, pero hay relaciones donde sí hay violencia. Entonces, evaluar si quieres buscar información acerca de relaciones tóxicas, de abuso emocional, y entonces tú con esos parámetros de, bueno, esta es una relación tóxica y abusiva, o es una relación donde simplemente ya no caminamos juntas, ¿verdad? Ya no hay nada compartido, ya no hay nada que fortalezca, y cada quien necesita ir por otros caminos. O cuando tú vas subiendo al volcán y una dice, yo tomo la ruta del grupo, y otra dice, mejor me voy por este caminito que para que llegar a un atajo, ¿verdad? Se separan los caminos, pero no hay violencia, eso es a lo que me refiero. Cuando hay violencia, entonces sí hay que hacer contacto cero sin previo aviso, porque hay personas que son abusivas, que tienen lo que llamamos en psicología un trastorno de personalidad tipo B, que ahí entra la psicopatía, la sociopatía, el perverso narcisista, la personalidad límite, que son individuos que simplemente no pueden cambiar porque son depredadores, son personas que te comen físicamente, espiritualmente, emocionalmente, económicamente, porque te roban, se apropian de tus recursos. Claro. Entonces aquí es donde hay violencia, y aquí es donde tienes que poner contacto cero sin previo aviso, porque si tú les avisas, les dicen, mira, ya no te voy a bloquear de mis redes, y ya no te voy a hablar y todo eso porque esto y esto lo otro, se vengan de ti, ¿verdad? Les abres el camino para la venganza y para que se obsesionen con destruirte. Alimentas esa violencia. Entonces yo, porque ellos tienen una envidia tóxica, porque si quieren apropiarse de tus recursos es porque tú tienes recursos, entonces te quieren despojar de todo eso, incluyendo tu autoestima. Entonces yo doy un curso en la Universidad de San Carlos que se llama Mujer Libre de Violencia Psicológica, donde vemos todas estas herramientas de abuso y de chantaje emocional y de dominación que utilizan este tipo de agresores. Es donde tú tienes que poner límites y decir, no, yo no quiero una vida de abuso porque yo tengo dignidad y tengo derecho al bienestar, ¿verdad? Entonces, solo para terminar, creo que reconciliarse consigo misma debería ser un proyecto integrado a tu agenda. Todos los días pongo en mi agenda, lo planifico, todas estas actividades de autocuidado. Porque si no lo hago, simplemente lo olvido. Aquí escuché ese tema, qué bonito estuvo, pero del otro año, otra vez el mismo tema. Ay, sí me acordé que yo quería hacer autocuidado y no lo hice. No hice mi proceso de sanación. Entonces hay que agendarlo aquí en tu día a día. Tú pon todas las acciones que vas a hacer para tu fortalecimiento. Ok, muchísimas gracias, Yadira. Para nosotros pues ha sido de enriquecimiento total los conocimientos que nos has compartido. Agradecemos mucho y es un honor contar con tu presencia, la amplia experiencia que tú tienes, y nos gustaría que, porque seguramente se van a querer contactar contigo, que nos indiques cómo te podemos encontrar en las redes sociales y cómo nos podemos comunicar contigo. Pues me pueden encontrar en la página Psicoayuda Guatemala, también por medio del WhatsApp 3200-1882. Yo a veces cuando me llaman no contesto porque estoy atendiendo grupos o personas, entonces si me dejan un WhatsApp, más fácil que yo conteste cuando pueda, ¿verdad? Y quisiera invitarles también que tenemos una formación a final de este mes que se llama Comunicación No Violenta, donde aprenderemos habilidades primero para relacionarnos con nosotras mismas desde la no violencia, desde la
legitimidad de mis emociones, necesidades, ¿verdad? Y cómo desde ahí, desde la relación compasiva y amorosa hacia mí misma, poder relacionarme también en el área laboral, familiar y de todo tipo, ¿verdad? Primero, fortaleciendo en mí ese diálogo no violento y esa legitimación de mis necesidades y de mis emociones, ¿verdad? Entonces tenemos esta formación de 4 días completos de puros ejercicios, ¿verdad? Vamos a ejercitar esa empatía y la autoempatía, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un honor también contribuir al fortalecimiento de las mujeres. Por eso es que yo amo mi trabajo, me enriquece, me fortalece. Y pues estoy a las órdenes cuando quieran pues algún servicio mío o algún acompañamiento. Gracias, Yadira. Te mandamos un fuerte abrazo y desde ya pues te deseamos muchos más éxitos y vamos a estar ahí en contacto contigo por esta actividad que van a realizar próximamente para podernos integrar y participar. Pues bueno, amigos, amigas y amigos, esto ha sido el conversatorio sobre Reconcíliate contigo misma. Recordemos los ejercicios que nos indicó Yadira, que es muy importante que lo hagamos. Es un día a la vez. Si un día no lo podemos hacer, no pasa nada, retomamos al siguiente día hasta que esto sea algo que nos entrenemos y sea algo en automático, ¿verdad? De nuestros reconocimientos y gratitudes. Siempre agradecer por sobre todo. Y 3 pasos fundamentales: aceptar nuestra historia de vida, reconciliarnos con esa historia, interpretar de la mejor manera para poder avanzar, aceptar, observar nuestros pensamientos, nuestras acciones, de eliminar los juicios, eliminar las expectativas y estar en el presente para poder crecer y avanzar. Les recuerdo que la siguiente plática que vamos a tener es con nuestra querida Steph Ordóñez y Melanie Palacios. Son 2 sobrevivientes que son mujeres resilientes que hicieron una resignificación de su historia y están en donde están ahora gracias a su resiliencia. Entonces los invitamos para que dentro de unos minutos nos acompañen en este conversatorio. Y Yadira, un fuerte abrazo lleno de luz. Bendiciones. Gracias, feliz tarde. Adiós.